¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están? Que tengan una maravillosa jornada al mirar este video. Siempre aclaro que no soy pastor, coach, evangelista, obispo. Soy un hijo de Dios con todo el derecho a opinar y plantear mis razones como cualquier hijo lo haría. No porque haya en una familia, porque eso somos parte de la familia de Dios. Y no porque haya en una familia un hijo que sea abogado y un hijo que sea médico y un hijo que no tenga ningún título, ese hijo no puede opinar. Con ese mismo criterio yo opino y digo lo que pienso con respecto a la palabra de Dios. De este lado de su pantalla pueden suscribirse al canal, dejarnos su like, su comentario, si el video les sirvió de algo. Espero que sean varios los que lo vean. Y bueno, que primeramente, como dice la palabra de Dios, la palabra es una espada de doble filo que corta para los dos lados y discierne las intenciones del corazón y penetra a los tuétanos y hasta el alma. Que la palabra primero traiga luz a mi vida, claridad, y bueno, si lo consigue hacer conmigo, que lo pueda hacer con unos cuantos más que vean este video. Saben que el otro día hablaba con les comento rapidito, lo que ven acá de fondo, en casi todos mis videos, es mi hogar, mi casa. Son pocos los videos que no he grabado en mi casa. Acá estoy en el comedor y la cocina de mi casa y bueno, también tengo un humilde comercio en mi casa, que de eso vivimos con mi esposa y mi familia, de trabajar en este comercio. Y bueno, siempre que se puede ayudar a alguien se lo ayuda y estamos a la expectativa de ir progresando día a día, un poquito cada día. ¿Por qué les cuento esto? Porque el otro día le comentaba a una persona de mi círculo íntimo que puede parecer gracioso, puede parecer, ¿no? Pero le comentaba que una de las próximas cosas que quería comprar, porque le digo que puede parecer gracioso, ahí en el video lo ven, tengo techo de chapa, mi casa es humilde, vivimos humildemente, no nos falta para comer ni las comodidades de la casa, tenemos muchas necesidades básicas satisfechas, pero no somos millonarios. Pero bueno, en forma quizás visionaria, aunque pareciera gracioso, le dije a una persona muy allegada a mí que una de las próximas compras que quería hacer en mi hogar era una máquina cuenta billetes. Bueno, nada, esto despertó algunas risas, algunos comentarios que no viene al caso decir. Hoy justamente fuimos a la iglesia con mi esposa y el pastor hablaba del poder de la palabra, lo que nosotros hablamos, declaramos, qué poder tiene, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Claro, y a veces uno dice o hace alguna cosa y para muchos parece que delirara, ¿no? Para muchos parece que cuando uno se propone hacer algo, la gente, los de afuera y muchas veces los de adentro, lo primero que ven son las dificultades, las trabas que uno va a tener. De hecho, es muy loco, ¿no? Pero cuando yo arranqué con mi negocio en casa, allá hace algunos años atrás, arranqué vendiendo bolsas de limones de la planta de mamá
y hielo, porque tenía 2 heladeras viejitas pero que congelaban y bueno, no había muchos recursos, entonces me puse a vender hielo y, y armaba bolsitas de 5 o 10 limones y las vendía. Claro, en ese momento mucha gente colaboraba porque estaban los bien intencionados, venían, me compraban hielo, me compraban limón, más allá de que lo necesitaban. Y están también los malintencionados, que se burlaban y decían, pobre este muchacho Marco, no va a llegar a nada, está mal. De hecho, al lado de mi casa yo tengo varios negocios y gente de ahí se burlaba, como diciendo, pobre, mirá. Bueno, hoy mi negocio le representa una competencia a ellos. Tengo un almacén de ramos generales, que vendemos electrodomésticos, vendemos alimentos, bebidas, bueno, de todo un poco. Y hoy mi negocio, aquel negocio que comenzó como un sueño, como una locura, y como burla de muchos, hoy, por ejemplo, se los cuento, para los que no saben, a la gente de al lado de casa que tiene negocio hace años, les representa una gran competencia. ¿Por qué les cuento todo esto? Saben que Jesús en una oportunidad cuentan que hizo 2 milagros simultáneos. Dice que iba de camino y vino un hombre, uno de los principales de los sacerdotes, a decirle que su hija estaba muy enferma, si la podía ir a sanar a su casa. Y Jesús le dijo que sí, que vaya, que él iba a ir, que vayan juntos. En el camino vino una mujer que tenía flujo de sangre y aunque había mucha gente a su alrededor, ella sabía que estaba mal lo que iba a hacer, porque a una mujer con esa enfermedad que era el flujo de sangre se la consideraba inmunda, tenía que estar fuera del pueblo. Ella se acercó hasta Jesús y con su fe solamente tocó el borde de su manto. Dice que en esa misma hora, después de 12 años de enfermedad, ella fue sana. Y ahí saco la primera enseñanza de esta reflexión. Ya les digo, ni siquiera Jesús, porque preguntó, ¿quién me ha tocado? Virtud salió de mí. Dice que sus discípulos le dijeron, Señor, te apretan de todos lados y dices, ¿quién te ha tocado? Y Jesús le dijo, no, porque virtud salió de mí. Y volvió a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer le dijo, fui yo, Señor. Y esto lo primero que me enseña es que no importa cuánta gente esté en contra tuya, cuánta gente, para cuánta gente inclusive hasta siendo del pueblo, porque esta mujer era israelita, a veces nosotros somos del pueblo de Dios, pero para muchos somos inmundos. Y esta mujer, sin importarle eso, alcanzó sanidad. Bueno, siguió Jesús en su camino. A todo esto estaba el padre de esta nena que estaba enferma, esperando que él la sane. Pero cuando llegaron al lugar, antes de llegar, la gente se acercó al padre de familia y le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jesús lo miró y le dijo, tranquilo, ella solo duerme. ¿Qué pasó? La gente se burlaba de Jesús. Dice que había gente que estaba contratada, en ese tiempo se contrataba lloronas, ¿no? Y esta gente se le pagaba justamente para llorar en los velorios. Y seguramente habría
en ese lugar algunas de ellas ya llorando por la niña muerta, aparte de la familia afectada por la muerte de la niña. Sin embargo, Jesús dice que entró a la habitación donde la niña dormía, donde él dijo que la niña dormía, pero en realidad la niña estaba muerta. Pero antes de efectuar el milagro de resucitar a esa niña, pidió que sacaran a todos para afuera, que solamente se quedaran algunos de los discípulos con él. ¿Por qué? Yo estaba pensando, ¿por qué Jesús en esa oportunidad? Porque, o sea, pensando, ¿no? Uno a veces cuando piensa, y lo digo con total libertad, cuando piensan hacer una buena obra, ni siquiera un milagro, una buena obra, o... Bueno, imagínense un milagro, se supone que lo que uno quiere es que lo vean todos para que la fe se divulgue, para que la fe se crezca, para que la fe sea divulgada. Sin embargo, Jesús no hizo eso. Dijo que salgan todos de la habitación y se quedaron con él solamente los padres de la niña y algunos de sus discípulos. Claro, ¿por qué se quedaron solamente los padres de la niña y algunos de los discípulos? Porque los padres de la niña tenían la misma visión que Jesús tenía. Los padres de la niña creían que Jesús podía hacer un milagro. De hecho, la otra gente se burlaba, decía, está loco, ¿cómo que la niña duerme? La niña está muerta. Y se burlaban de Jesús. O sea, estaban llorando por un lado y por otro lado burlándose de Jesús. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque ¿qué me enseña a mí este pasaje? Que a veces cuando nosotros vamos a hacer algo que tiene relevancia en el mundo físico o en el mundo espiritual, lamentablemente tenemos que en esa ecuación sacar de la ecuación aquello que no está de acuerdo a nuestra fe, a nuestro pensamiento. Debemos sacarlo. O sea, o como hijos de Dios, o nos alineamos al pensamiento de lo que dicen las Escrituras y intentamos en lo poco, que sea como dijo Jesús, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Intentamos en lo poco ser fiel y cumplir las Escrituras, o por lo menos creer que es fe, lo primero que Dios nos pide es fe. Entonces, muchas veces, les vuelvo a repetir, debemos sacar de la ecuación a gente que en definitiva no comparte nuestra fe, nuestra creencia, nuestras expectativas, y que es más, muchas veces, aún sabiendo, porque yo calculo que toda esta gente que estaba en esa habitación llorando había escuchado de las hazañas que Jesús había hecho a nivel milagros, ¿no? Sin embargo, se burlaban de él, como diciendo, este tipo está loco, o sea, ¿cómo? ¿Qué va a hacer si la niña ya murió? Entonces, les vuelvo a repetir, Jesús pidió que toda esta gente salga de la habitación. ¿Qué te quiero decir con esto? Rodéate de gente que apunte para el mismo lado que vos. Rodéate de gente que si vos tenés una visión, tenés un norte, una meta a donde querés llegar, esa gente crea que vos lo podés hacer. Crea que, así sean 2 o 3, no importa, dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Pero a veces es mejor estar rodeado de 2 o 3 que comparten tu visión antes que estar rodeado de cientos de personas que piensan que sos un pelele.
Hay otra historia en las Escrituras que cuenta que el pueblo de Israel, guiado por Saúl, estaba a punto de rendirse con delante de los filisteos. Pero su hijo Jonathan, el amigo de David, el íntimo amigo de David, habló con su escudero, con su paje de armas, y le preguntó: ¿estás dispuesto a seguirme en lo que voy a hacer? Sí, señor, le respondió él, te voy a seguir hasta la muerte. Bueno, vamos, dijo. Y puso como una cláusula en la que Dios le respondió de acuerdo a lo que él creía que le iba a responder, y junto con su paje de armas, con su escudero, dice que los que se salvaban de la espada de Jonathan los terminaba de rematar su escudero. Y con 2 hombres solamente, Dios le dio una victoria grandísima al pueblo de Israel contra su pueblo enemigo, los filisteos. Por eso les digo, no hacen falta grandes números de personas que crean en vos, no hacen falta que todos estén de acuerdo con tu pensamiento, no hacen falta, no importa si como la mujer de flujo de sangre, para mucha gente vos sos inmundo y tenés problemas. A ver, todos los que creemos en Dios o vamos a una iglesia cristiana, la Biblia dice que somos lo vil y lo menospreciado de este mundo, y eso no nos tenemos que olvidar. Acá ninguno de los que llega a la iglesia llega por buenito, por santito, ni porque tiene una vida solucionada y perfecta. Todos los que llegan al camino de Dios y buscan de Dios es porque Dios dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo, Él escogió para mostrar su gloria. Yo era lo vil y lo menospreciado de este mundo. En mi barrio era el loquito de la cuadra. Hoy, mucha gente, no sé si mucha, pero bastante gente ha sido bendecida gracias al loquito de la cuadra. Mucha gente ha comido gracias al loquito de la cuadra. Y no es que me estoy alabando ni tirándome flores, estoy diciendo la grandeza que Dios hizo con mi vida. Por ejemplo, en pandemia, acá en esta casa se cocinó varias oportunidades para todo el barrio. Más de 200 familias vinieron a buscar viandas a casa. Porque yo era lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero Dios no escogió al político de turno, al puntero del barrio, no escogió a los santos, no. Dijo, en la casa del loquito se va a cocinar, en la casa del loquito la gente va a ir a buscar alimento. Entonces, rodeate de gente que tenga tu misma visión, rodeate de gente que esté dispuesta a creer lo que vos crees. Rodeate de gente que por lo menos va a orar para que lo que vos anhelás, esperás y deseás de parte de Dios, más allá de que Dios siempre va a hacer su voluntad, pero si tenemos un deseo se lo tenemos que pedir a Dios. Como ese deseo que yo les conté al principio del video mío, de comprar una máquina de contar billetes, porque yo creo que en algún momento van a ser tantos los billetes que voy a tener. Muchos pueden decir lo que quieran. Este tipo está loco, este tipo le interesa la plata. No. Igual están en todos sus derechos, pero a mí no me interesa. Porque yo sé por qué y para qué. Y yo sé de dónde empecé y sé de dónde me sacó Dios. Yo verdaderamente era lo vil y lo menospreciado de este mundo, y Dios, por su misericordia, por su gracia, hasta acá me sostuvo, como dijo el hombre de la Biblia, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya les digo, Jesús le dijo, sáquenme a todos para afuera. Él necesitaba, para hacer un milagro del tamaño de resucitar a una niña muerta, necesitaba que con él haya gente que crea. Al resto, para afuera. O sea, si hay gente que no cree que tu vida puede resucitar, que tu economía puede resucitar,
que tu salud puede renacer. Si hay gente que no cree eso, sácala para afuera. Sácala para afuera. Ya le digo, es mejor ser 2 o 3 que tiren para el mismo lado que ser 100, 200 que te están poniendo en tela de juicio lo que vos anhelás y lo que vos le pedís a Dios y lo que tanto anhelás y crees. Burlas, se burlaron de Jesús. De Jesús decían, por Belcebú echa fuera a los demonios. Juan el Bautista, hombre santo, dijo Jesús que no hubo hombre como él desde los tiempos de Elías. Decían que demonio tenía. Y de Jesús decían que era un hombre glotón, bebedor de vino, y que por los demonios echaba fuera a los demonios. Así que te vuelvo a repetir, espero que esto te sea de bendición. Rodéate de gente que tenga tu misma visión y anda para adelante. Lo que pasó, pasó. Nos encendemos de acá en adelante hacia la meta del supremo llamamiento. Pero no podemos pretender ser bendecidos, no podemos pretender que Dios haga milagros en nuestras vidas ni en las vidas de nuestras familias si estamos rodeados de gente que no comparte tu fe y que cuando hablas de tu fe piensa que vos sos un pelele o un soñador. ¿Se acuerdan de José? ¿Saben lo que le daba bronca? La túnica de colores de José le daba bronca. Y por eso, aunque José sí era un soñador, pero lo que él soñó terminó pasando. Y por eso sus propios hermanos intentaron matarlo y lo vendieron como esclavo. Pero cuando Dios tiene un propósito con la vida del hombre, cuando Dios tiene un propósito con la vida de la mujer, no importa si pasan 5, 10, 20 o 30 años, como pasó en el caso de José, Dios va a cumplir su propósito. Abraham tenía 75 años, ya no era factible que tenga hijos, su mujer era estéril, sin embargo Dios le prometió un hijo y pasaron varios años. 25 años después, Abraham fue padre de Isaac. Así que no pierdan su fe, aférrense a Jesús, aférrense a su fe y rodéense de gente que va a tirar leña en el fuego, no que le va a tirar un balde de agua.